Hola mis queridos hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Es un gusto poder compartir con ustedes este tiempo en cada actividad en la cual podemos estar juntos. Realmente disfrutamos con mi esposa y les agradecemos mucho porque nos permite, como decía, compartir el tiempo de comunión de la iglesia y también con amigos como Iván, Mari. Agradecemos a Dios por sus vidas también. Ellos son muy queridos para nosotros y siempre les recordamos cuando estábamos aquí en Cañuelas juntos compartiendo el ministerio. Alguna vez tendría que contar algunas cosas lindas que pasaron con ellos aquí, realmente disfrutando de servir a Dios en esos primeros tiempos, ¿no? También, bueno, agradezco a Dios porque puedo compartir con mi hermana, mi cuñado, mis sobrinos, saber que ellos están con ustedes, un lindo grupo, y realmente agradezco a Dios por eso. Y bueno, este tiempo me ha tocado compartir con ustedes también la palabra de Dios y oro a Dios para que pueda ser de bendición para todos ustedes. Quiero compartir hoy un salmo muy conocido para nosotros. Bueno, para nosotros digo porque la familia realmente hemos disfrutado de este salmo, ya que mi señora se encargó de enseñarle a mis hijos de memoria este salmo. Aparte de enseñárselos, se los hacía memorizar cada noche a cada uno de mis hijos. Y bueno, también pudimos aprenderlo nosotros de memoria. Y es un salmo muy lindo, un salmo de David, el Salmo 23, muy conocido también para todos nosotros, pero muy importante de tener en cuenta siempre en nuestra vida cristiana, porque es un salmo muy actual, es un salmo muy actual. Bueno, como toda la palabra, ¿verdad? Bendice nuestras vidas. También este salmo nos bendice de una forma especial a cada uno de nosotros, y especialmente Dios me ha bendecido con esta su palabra, así que quería compartirla con ustedes. El Salmo 23, lo voy a tratar de decir de memoria, si no me falla mi memoria, pero dice: Jehová mi pastor, nada me faltará. En lugar de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Adorosa mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me guiarán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Hermoso salmo de David. David fue un hombre de Dios, llamado por Dios, siendo pastor de ovejas. Sabemos la historia un poco de David, ¿verdad? Dios lo llamó de detrás de las ovejas. Sin embargo, él mostró tener un corazón muy especial para Dios. Mostró realmente una confianza, una fe en Dios que fortalecía su vida y le sostenía cada día. Él fue un hombre que tuvo muchas victorias. Bueno, la primera de ellas que más conocemos es la victoria contra Goliat, ¿verdad? El gigante filisteo que venía a provocar al Dios de Israel. Pero también hay una sucesión de historia de David venciendo a sus enemigos, luchando a pesar de los conflictos, a pesar de la debilidad como todo ser humano. Él pudo tener victoria en su vida cristiana. Y realmente es hermoso ver cómo él trata de expresar en este salmo su propia experiencia, poniéndose en el lugar de las ovejas. Bueno, como David, como pastor de ovejas, sabía la importancia de este oficio en la vida de las ovejas. Él sabía que de alguna u otra manera las ovejas necesitaban de los cuidados del pastor. Bueno, él lo había hecho por mucho tiempo y él sabía que era muy importante y se motivaba con esto, ¿verdad? Porque
como decía, como buen pastor, ¿sí?, dedicó su vida a servir a las ovejas. Y es interesante que David, teniendo en mente su tarea, su oficio como pastor, también observó las ovejas y las miró y descubrió que las ovejas tenían ciertas características que le mostraban, por lo tanto, la necesidad del pastor. Si bien las ovejas daban muchos beneficios al pastor, ¿verdad? Sí, daban su lana, su carne, su leche, ¿verdad?, que beneficiaban al pastor y su familia. También ellas muestran ciertas debilidades en sí mismas. Por lo menos vemos y entendemos un poquito acerca de cómo las ovejas son animales muy frágiles, ¿verdad? Son animales frágiles, son miopes, ven muy poco, no tienen una visión clara, ¿sí? También no tienen sentido de orientación, no tienen sentido, se pierden fácilmente las ovejas, ¿sí? Dependen en cierta forma también de la protección del rebaño, necesitan estar en un rebaño para sentirse fuertes, porque eso le da seguridad contra las acechanzas de los depredadores, ¿verdad? Entonces vemos cómo las ovejas tenían ciertas características a las cuales David había visto. Ellas, si se lastiman, se enferman muy fácil, necesitan el cuidado del pastor para que limpie sus heridas, para que su herida no se infecte y sanar. Entonces David, viendo y entendiendo, se pone en el lugar de las ovejas, se pone en el lugar de las ovejas y se hace una oveja más en el redil del Señor. Y él dice y declara en este salmo lo que podríamos llamar el secreto de David para una vida de victoria, porque él dice: Jehová es mi pastor. Miren cómo comienza este salmo. Jehová es mi pastor, como diciendo, bueno, este es el secreto. Para disfrutar o para tener los beneficios del resto del salmo, debemos entender que Jehová debe pastorear nuestra vida, debemos entender que Dios debe pastorear nuestra vida. Debemos de pedirle a Él o dejar que Él sea nuestro pastor. Jesús dijo de sí mismo que era el buen pastor, que vino a dar su vida por las ovejas. Él es el pastor. Y muchas veces nosotros como cristianos vamos resistiendo al pastoreo de Cristo, ¿verdad? Pero David entendió que era beneficioso para él el que Dios fuera el pastor de su vida. Y era beneficioso por lo que él hacía en su vida, que lo va a declarar a lo largo del Salmo, ¿sí? A lo largo del Salmo. Y es interesante ver, y quiero compartir con ustedes 5 cosas, ¿sí? 5 cosas que el pastor hace en nuestra vida. Cuando Dios pastorea nuestra vida, cuando le permitimos a Dios pastorear nuestra vida, Él va a obrar en una forma muy particular. Y va a ser, como decía, 5 cosas. Quiero compartir así la primera de ellas, que aparece en el versículo 1 al final y versículo 2. Dice David: nada me faltará. Y el versículo 2 dice: en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a agua de reposo me pastoreará. Qué lindo, ¿no? Qué lindo. Qué lindas palabras así cuando uno se pone en la posición de oveja, ¿ok? Cuando uno se pone en una posición de oveja y entiende qué importante que es para una oveja tener el alimento, tener el descanso, ¿sí? Y tener el buen alimento, ¿sí? Y sentirse segura con la guía del pastor, con la dirección del pastor, que la lleva a delicados pastos y la hace descansar, como dice aquí, ¿verdad? Pero yo pensaba, ¿qué significa eso para nuestras vidas? Y pensaba en 2 palabras muy interesantes y muy actuales. La primera es preocupación y la segunda es ansiedad. Preocupación y ansiedad. Y yo pensaba, este versículo o este texto a través de estas palabras, David nos está diciendo que el pastor puede librarnos o quitarnos la ansiedad
y la preocupación, o la preocupación y la ansiedad, en el orden que quieras. Pero la verdad es que es interesante cómo este texto nos hace reflexionar sobre cómo somos frágiles y cómo cosas afectan nuestras vidas. La preocupación, justamente, es una palabra que nos va a hablar de intranquilidad, ¿sí? Intranquilidad en nuestra vida, ¿sí? Intranquilidad. Sabes que muchas cosas nos intranquilizan, ¿verdad? Nos ponen tenso. Situaciones que debemos vivir o que vivimos nos ponen tenso, nos preocupan. Alguien dijo en algún momento, no te tenés que preocupar, te tenés que ocupar de las cosas. Es cierto, pero como humanos y frágiles que somos, cuando tenemos una situación, lo primero que hacemos es preocuparnos, ¿no? Nos preocupamos por una cosa, nos preocupamos por otra, por situaciones que pasan en nuestra vida. O sea, es parte de nuestra naturaleza, por lo frágiles que somos, ¿verdad? ¿Sí? Nos preocupamos por la salud, tenemos temor, está bien que nos cuidemos, ¿verdad? Pero cuidado cuando llegamos a una preocupación profunda, ¿verdad? Acerca de la salud o acerca de las cosas materiales, acerca de las cosas materiales, o también acerca de nuestra familia, nuestros hijos. En realidad siempre, como humanos, siempre encontramos cosas de qué preocuparnos. Nos preocupamos cuando no tenemos, ¿sí? Y nos preocupamos cuando tenemos también, porque no lo queremos perder. Nos preocupamos por el hoy, ¿sí? Por lo que pasa hoy, pero también nos vamos a preocupar por el mañana, por lo que va a pasar mañana. O sea, como seres humanos somos frágiles a las cosas de la vida, a las situaciones de la vida, y eso a veces nos hace preocuparnos, y la preocupación afecta nuestra vida porque la preocupación produce estrés. Esto tan común hoy día, esta palabra tan común, ¿verdad? Estrés. Es un cansancio, es un agotamiento, es justamente algo que no queremos tener, porque nos afecta, ¿verdad? Nos afecta en el sentido de que cuando uno está estresado dice ya no doy más, ya estoy cansado de todas estas cosas, ¿verdad? De las situaciones, y es tremendo. Entonces la preocupación es algo común en nosotros, muestra nuestra fragilidad, pero también la ansiedad. La ansiedad podemos decir que es un paso más, ¿sí? Generalmente cuando pensamos en ansiedad, ¿verdad? Pensamos en una intranquilidad, pero que a la vez nos lleva a un temor, porque queremos que cosas pasen ya, queremos que situaciones cambien, ¿viste? Estos días que estamos esperando, ansiosos, para que cosas cambien, que nos dejen salir, que nos dejen visitar a nuestra familia, que nos dejen hacer esto, que aquello, y no pasa, y la vacuna no viene, y nos ponemos ansiosos. Y la ansiedad empieza a producir temor. Y no quiero que gastemos mucho tiempo en cada punto porque si no se nos va a ir mucho, pero es interesante porque cuando la ansiedad empieza a afectar nuestra vida, nos lleva a temer, a enfrentar las cosas, el temor a enfrentar las cosas. Y es común hoy día escuchar a personas decir tengo ataque de pánico o ser tratadas por ataque de pánico, ¿verdad? Entonces vemos que estas cosas son reales en nuestra vida, pero también encontramos en la palabra de Dios el aliento para superarlas, el aliento para superarlas. Quiero que anotes un versículo allí, Mateo capítulo 6, versículo 34, 35, ¿sí? Que el Señor va diciendo, deja cada día su propio afán. No os afanéis por el día de mañana, y allí va a ser una lista de cosas
qué beberemos, o qué vestiremos, qué comeremos, perdón, qué nos vestiremos, cómo nos vestiremos. Porque el Señor dice, sabe que tenés necesidad de todas estas cosas. Qué lindo, ¿no? Y después termina desafiándonos en el versículo 33 de Mateo 6, mas buscad primeramente al reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. Es una promesa, ¿no? Es una promesa, es un desafío para nosotros los hijos de Dios, depender del pastor para que Él quite de nosotros, ¿sí?, esa preocupación y esa ansiedad en nuestra vida. Allí Pedro, primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7, dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. En medio de otro contexto quizás, ¿verdad? Un contexto de juventud y de ímpetu, de querer hacer más, de que las cosas no marchan como quiero, pero que producía ansiedad. Y el consejo de Pedro era echar toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y aquí el salmista está hablando de esos cuidados de Dios para quitar de nosotros esas cosas que son el producto de nuestra fragilidad como personas, como seres humanos, como ovejas, que necesitan de un pastor. Y el pastor está dispuesto a suplir todas las cosas, a darnos descanso, a orar en nuestro corazón. Entonces lo primero que quita el pastor en nuestra vida es la preocupación y la ansiedad. Lo segundo, vamos rápido, dice el versículo 3, dice, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Confortará mi alma. Qué linda palabra, ¿no? Confortar. Aunque nosotros confortar, la idea nuestra es comodidad, estar en nuestro sillón sentado, tirado así hacia atrás, o recostado en el sillón, ¿sí? No lo estoy diciendo porque estás sentado en el sillón, quizás, no. Pero digo que confort tenemos esa idea, ¿no? De estar en un lugar así, pancho, como le llamamos nosotros, haciendo nada y mirando. Bueno, no es así. La palabra aquí, ¿verdad? No es así la palabra, no es esta la palabra aquí. Porque todo lo que rodea la vida cristiana tiene que ver con acción, tiene que ver con acción, tiene que ver con hacer, con hacer. Soy para hacer. Es interesante, estos días, ¿verdad?, en que estamos pasando este tiempo y Dios nos ha provisto de estos medios, del internet, de diferentes aplicaciones en que podemos comunicarnos como iglesia, podemos hacer las reuniones. Tenemos que tener cuidado de no ponernos cómodos, ¿no? Demasiado cómodos, ¿no? Y pensar que esa es la iglesia. Así puede funcionar la iglesia. La iglesia no funciona. Es un periodo de tiempo nada más, el que Dios nos permite, ¿verdad? Pero la iglesia no funciona así. La iglesia es más que el sentarme a ver personas y conocer personas, es más que el hecho de poder informarme o conocer cosas a través de lo que aprendo de la palabra de Dios. La iglesia es la oportunidad de servicio, de práctica, de comunión, de compañerismo, del animar al otro. Bueno, ustedes saben eso, vez tras vez los escucho compartir, ¿verdad? Pero digo, qué lindo es orar para que no nos acostumbremos con esto y que estemos ansiosos de alguna manera sana para poder comenzar con nuestras actividades y nuestras reuniones como iglesia para servir a Cristo. Vamos rápido entonces. Entonces tenemos allí que el Señor ¿sí? Obra en nuestras vidas en una forma muy especial, porque dice confortará mi alma, y estábamos ahí en el sentido de confort, ¿no? La palabra confort, en realidad, en el griego, habla justamente de otorgar fuerza, ¿sí? Otorgar fuerza, vigor, dar ánimo, consuelo. Esa es la palabra. Dice que el Señor conforta nuestra alma. Es interesante, ¿no? Conforta nuestra alma. El alma es el asiento de las emociones. Nosotros somos seres tripartitos, dice la Biblia, ¿verdad? O sea, tenemos cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo es lo que nos comunica con los demás. Todos saben que soy yo porque me pueden ver en este cuerpo, ¿verdad? El espíritu es lo que nos comunica con Dios, es el ser espiritual, ¿sí? Cada uno tiene necesidades diferentes, cada área tiene necesidades diferentes.
Pero es interesante porque el alma, ¿sí? El alma es el asiento de las emociones. El alma es lo que me comunica conmigo mismo. El alma es lo que yo soy. Y si bien cada uno de nuestras áreas, vamos a llamarlas así, tiene necesidades, ¿sí? Tiene diferentes necesidades, hay solo una persona que puede suplirlas todas, que es Dios, ¿verdad? Obrando en nosotros, obrando en nuestro ser espiritual. Puede sostener nuestra vida física, pero como aquí dice, puede confortar nuestra alma. Qué lindo, ¿no? Confortará mi alma. Ese ser interior, ese yo que nadie conoce, ese yo que nadie conoce, ese yo que necesita ser animado, como veíamos allí en la palabra, ¿verdad? Animado, consolado, ¿sí? Ese ser que necesita cuidados especiales, Dios está dispuesto a darnos, ¿sí? Entonces vamos rápido. Número 2, estamos en el 2, mire, el Dios puede quitar de nosotros el daño emocional, no lo había dicho, ¿verdad? ¿Sí? Entonces repasemos, a ver, número 1, quita de nosotros la preocupación y la ansiedad. Quita de nosotros el daño emocional, ¿sí? Porque cuando tiene que ver con el alma, tiene que ver con situaciones que nos afectan a nosotros, emocionalmente, ¿sí? Situaciones y cosas que nos han pasado. Puede ser cosas que han pasado cuando éramos niños, situaciones, ¿sí? Quizás de violencia, quizás de discriminación, situaciones que hemos vivido que nos han dañado, ¿verdad? Y podemos ir al Señor buscando que Él quite de nosotros eso, quitando que Él nos libre de ese daño emocional, para poder estar fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Número 3, ¿sí? Nos ayuda a pasar los valles oscuros, porque dice allí el versículo 4, ¿no? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Qué lindo, ¿no? Nos ayuda a pasar los valles oscuros. Ustedes saben que los valles oscuros, que David expresa aquí, ¿no? O dice aquí, menciona aquí, tienen que ver con lugares en la montaña, pasadizos entre las montañas muy estrechos, donde el sol no da todo el día. Por lo tanto son lugares oscuros, como dice el salmista, ¿verdad? Y allí lugar para que los acechadores, depredadores, se oculten, y personas que podían llegar a calificarse como, bueno, eran malhechores que podían atacar a las personas, robarlas, hasta aún matarlas. Entonces era un lugar muy estrecho, muy oscuro, ¿verdad? Donde uno podía pasar, y generalmente se usaba en esos lugares para ahorrar camino, ¿verdad? Para no tener que subir la montaña, pasaban por esos lugares. Pero uno estaba en riesgo de la vida allí, ¿verdad? Estaba en riesgo de la vida. Y las ovejas corrían el riesgo de ser atacadas por los depredadores. Y David toma ese cuadro, ¿verdad?, para hablarnos de los valles oscuros, de situaciones difíciles en la vida, que nos toca vivir, situaciones que afectan nuestra vida en una forma personal, que las vivimos en soledad, ¿sí? ¿Sí? Que los que están afuera pueden ayudarnos en el sentido de darnos ánimo, ¿sí? Pero no pueden estar con nosotros en el problema, ¿verdad? Difícilmente uno pueda llegar a identificar ese problema si no lo vive, ¿sí? Pensaba, ¿no? Estamos solos contra los ataques de Satanás, y es real, porque Satanás comienza a atacar en nuestra cabeza, ¿sí? Comienza a tentarnos, comienza a obrar. Él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Es un ser que acecha, ¿sí? Es un depredador, que quiere destruir nuestras vidas, por lo tanto está allí buscando acechar en nuestra vida. Y es tremendo cuando tenemos luchas espirituales, ¿verdad? Y que las tenemos que vivir en soledad, bueno, con el Señor, ¿verdad? Esa es la diferencia aquí en el Salmo. Porque dice que, aunque ande, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y esa es la victoria que tenemos. El secreto que tenemos es que Dios está con nosotros. Pero somos tan débiles como los demás y pasamos por circunstancias difíciles como los demás. Como, por ejemplo, ser atacados por el mismo Satanás, una lucha espiritual,
tenemos luchas emocionales. Es triste hablar, pero muchas veces tenemos que ayudar como pastores a personas que están pasando por situaciones de divorcio y uno no entiende o trata de entender la situación, pero es muy difícil, ¿verdad? Porque hay una lucha emocional así que uno no comprende y que tiene que ser muy cuidadoso y tiene que ser muy misericordioso y tiene que amar a las personas para poder ayudarlas realmente, porque si no terminamos confrontando y generando situaciones mucho más difíciles, poniéndonos de un lado o del otro. ¿Sabes? Uno cuando pasa por una situación así es algo que lo tiene que procesar solo. Por lo tanto es un conflicto personal que se pasa en soledad. La otra cosa que pensaba es valles oscuros, una enfermedad, ¿verdad? Una enfermedad. Cuando nos toca pasar por una enfermedad, estos días estamos con nuestra hermana Claudia, ¿no? Emocionándonos con ella, llorando con ella, orando por ella, ¿sí? Pero la verdad es que poco podemos hacer nosotros. Bueno, sí, orar es importante, ¿verdad? Sí, animarla es importante, pero no es posible ponernos en el lugar de ella porque ella es la que tiene que enfrentar esta situación. Y solo nos queda comprender y animarla para que el Señor pueda obrar en su vida. Qué lindo es que tenemos el Señor, ¿no? Qué lindo es que podemos entender que el Señor nos tiende una mano en los lugares cuando estamos pasando por dificultad, cuando estamos pasando por problemas. Es hermoso saber que Dios obra en la vida de Claudia. Claudia, te animo, Dios está en tu vida, sosteniendo tu vida, a pesar de todo lo que estás viviendo. Y Él va a mostrarte y va a guiarte en ese valle oscuro, ese valle de sombra de muerte, porque dice el salmista, Él está allí, ¿verdad? Bueno, cuando uno pierde un ser querido, ¿verdad? Otra situación en la cual tenemos que pasarlo en soledad. Entonces vemos que el Señor nos ayuda a pasar los valles oscuros. Fíjense en el versículo 5 y versículo 6, dice, adorosa mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unja mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me guiarán todos los días de mi vida. Qué lindo, ¿no? Aquí vemos que el Señor nos ayuda, ¿sí? En las heridas de la vida, porque aquí habla de los enemigos, ¿okay? Aquí habla de los enemigos, ¿no? Que están allí. Bueno, también habla de una mesa decorada, preparada, ¿sí? Donde estoy sentado, bueno, David estaba sentado, se veía sentado en esa mesa, el Señor ungiendo su cabeza con aceite, qué lindo, ¿verdad? Pero en presencia de quién, de sus enemigos, ¿sí? Los enemigos que tienen como propósito en nuestra vida causarnos heridas. Y el Señor puede librarnos de las heridas de la vida, las heridas que se producen por la relación con personas, ¿sí? Porque donde hay personas hay problemas, por situaciones que nos pasan, aún en nuestro hogar, a veces tenemos dificultades con nuestras esposas, con nuestros esposos, con nuestros hijos, ¿verdad? Y esas cosas nos hieren, nos lastiman, cosas que decimos, cosas que escuchamos, que hieren, que lastiman, ¿verdad? Bueno, el Señor puede quitarnos, ¿sí? Las heridas de la vida. Y es hermoso ver el cuadro aquí, David sentado en una mesa, ¿verdad? Y los enemigos mirando así, ¿no? ¿Sí? Y es interesante porque ustedes estudienlo después, pero van a ver qué lindo que es porque Dios no está poniéndonos a nosotros por encima de los demás para que tengamos una actitud vengativa, una actitud vengativa, para que nos burlemos de los demás, para que discriminemos a las personas. Todo lo contrario, ¿verdad? Porque dice, el bien y la misericordia me guiarán todos los días de mi vida. Qué lindo, ¿verdad? El bien y la misericordia son como los perros pastores, ¿no? Que ayudan al pastor a llegar a las ovejas, a guiar a las ovejas, a mantenerlas en el rebaño. Ese bien y misericordia de Dios, ¿sí? Que obra en nuestra vida, que tiene el cristiano como característica en su vida. Por eso el cristiano no es vengativo, ¿sí? Todo lo contrario. Romanos capítulo, léanlo después, 12, versículo 19 y versículo 20, ¿sí? Va a decir que no debemos vengarnos, que debemos dejar las cosas en las manos de Dios, ¿sí? Que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer, si tuviera sed, dale de beber. Qué lindo, ¿verdad? ¿Sí? El Señor nos ayuda
a curar las heridas de la vida, las heridas que se causan por diferentes situaciones. Podemos acudir al Señor allí y Él nos va a sentar en una mesa decorada, preparada para nosotros, y nos va a ayudar a tener la actitud correcta ante medio de todas esas situaciones. Pero la última, versículo 6 al final dice, ¿sí? A ver, se me perdió allí, pero quería leer solo el final del versículo 6, dice, y en la casa de Jehová moraré por largos días. En la casa de Jehová moraré por largos días. Mirá, es un desafío para que podamos desarrollarnos de una forma personal a cada uno de estos temas. Pero es un desafío, porque dice que el Señor va quitando de nosotros, cuando es el pastor de nuestra vida, va quitando de nosotros la preocupación y la ansiedad, ¿sí? Porque somos frágiles y las cosas nos afectan. Va quitando de nosotros el daño emocional, ¿sí? Porque muchas veces nuestra alma está herida, golpeada por situaciones que hemos vivido. El Señor va a quitar de nosotros o nos va a ayudar a pasar los valles oscuros, las cosas difíciles que tenemos que enfrentar en la vida, cualquiera sea, Él está con nosotros, es maravilloso. Pero la cuarta cosa, el Señor nos va a ayudar y va a curar las heridas de la vida, las cosas que nos pasan diariamente cuando confrontamos o tenemos situaciones con personas, ¿sí? Las heridas de la vida. Y la última tiene que ver con el miedo al futuro, le puse yo, ¿verdad? El miedo al futuro. Es decir, la esperanza del cristiano, la esperanza que tenemos, que es algo que nos sostiene, es algo que nos permite cada día mirar hacia adelante y saber que tenemos un lugar seguro. El Señor Jesucristo dice, voy pues a preparar lugar para vosotros. Qué lindo, ¿no? Voy pues a preparar un lugar para nosotros. En la casa de mi Padre, dice, muchas moradas hay. Si así no fuera yo, os hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Sabes que el Señor está preparando para nosotros una hermosa estadía en el cielo? Tiene un lugar muy especial, porque el Señor lo está preparando hace 2000 años para nosotros. Hasta que Él venga, va a estar sosteniendo ese lugar para que nosotros podamos estar allí por la eternidad. Si tuviéramos tiempo, leeríamos algunos pasajes allí en Apocalipsis, lo que implica el cielo, el lugar hermoso, maravilloso, ¿verdad? Los mares de cristal, las calles de oro, ¿verdad? Las puertas de la ciudad son de perla y uno ve un lugar maravilloso que cautiva, ¿sí? Pero ¿sabes? Lo maravilloso como cristiano que debemos rescatar no es el lugar, no es el cielo en sí mismo, que es hermoso, sino que lo que lo hace hermoso a ese lugar es la presencia de Dios. Lugares hermosos hay en todos lados, ¿verdad? ¿Sí? Pero la diferencia es que en el cielo está Dios. En el cielo está Dios. Y eso hace hermoso ese lugar. Y eso motiva a los creyentes a considerar la realidad del cielo en su vida. Queridos amigos, realmente es un salmo hermoso, que comienza con el desafío de David diciendo, Jehová mi pastor. ¿Sabes? Cuando yo leo esta frase en este salmo, veo a David y veo sus ojos de autoridad, porque era un hombre de autoridad David, ¿verdad? Pero también un hombre de compasión. Veo sus ojos de compasión mirándome y preguntándome, Jehová es tu pastor. Y en cada momento de mi vida que me toca enfrentar, veo el rostro de David diciéndome, Jehová es tu pastor. Preguntándome. Y debemos preguntarnos, Jehová es nuestro pastor. Cada vez que enfrentamos dificultades, traemos traer en nuestra cabeza este salmo y decir, Jehová es mi pastor. Por lo tanto, todo lo demás es para mí. Cuando Jehová es tu pastor, cuando Jehová es mi pastor, podemos tener todo lo demás. No antes, sino justamente ahí, cuando Él comienza a pastorear nuestras vidas. Realmente es un salmo maravilloso que te desafío a considerar cada día en tu vida.
y que puedas tomarte el tiempo para desarrollar cada uno de estos temas, porque realmente son un desafío. Vamos a orar a Dios, agradeciendo a Dios por su palabra y pidiéndole a Él que realmente podamos aferrarnos a Él y permitir que Él sea el pastor de nuestra vida, que Él pastoree nuestra vida. Él lo es, pero que pastoree nuestra vida, ¿sí? Cada día, para darnos victoria. Querido Dios, te damos gracias, Señor, por esta hora, por tu palabra, Señor. Gracias por este salmo, gracias porque David expresó en él, Señor, la importancia de que seas el pastor de nuestras vidas, porque somos seres frágiles, Señor, que necesitamos de los cuidados soberanos del pastor. Tenemos debilidades, Señor, y vez tras vez tropezamos y caemos. Por lo tanto, Señor, necesitamos que tú nos cuides, que tú obres en cada una de nuestras circunstancias, Señor, que pongas tu mano, Señor, sobre nosotros y nos guíes en tu voluntad. Querido Dios, te pido por cada uno de mis hermanos que me está escuchando esta noche y también por mi propia vida, Señor, para que podamos realmente cada día recordar que somos ovejas de un maravilloso pastor. El pastor, Señor, que dio su vida por nosotros. Te agradecemos, oh Dios, bendice tu palabra en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Que Dios te bendiga y gracias por este tiempo que puedo compartir con vos. Es un desafío poder compartir la palabra. Un abrazo grande, hermano.